Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su programa Las Moradas. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el mundo. El día de hoy estaremos abordando el Día Internacional de los Derechos Humanos y contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones IMUMI, también con la nota informativa de Erika Vázquez de Comunicación de FOCA y desde Radio Victoria, desde El Salvador. Saludos, compañeras hasta Cabañas, con su nota informativa. Para comenzar con todo este programa, les recordamos los números en cabina que son 5535084761 a través de CIMAC Radio. Nos pueden contactar y dar sus sugerencias. Estaremos muy al pendiente de sus comentarios. Vámonos entonces con esta pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Eres mujer migrante y trabajas en México? ¿Sabías que tienes los mismos derechos laborales que cualquier persona mexicana? Tu esfuerzo merece un trato digno. Tienes derecho a un salario justo, jornadas de trabajo de máximo 8 horas, descanso, contrato por escrito, acceso al IMSS y a un entorno laboral libre de violencia y discriminación. Nadie puede retener tus documentos personales. Infórmate, no estás sola. Llama a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al 800-717-2942 o visita las casas de día de formación y capacitación ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y en San Cristóbal de las Casas. Trabajo Digno es un proyecto financiado por la Unión Europea en México. Las Moradas. Hace 75 años, en este mismo día, representantes de todo el mundo se reunían para firmar un compromiso que cambiaría la historia: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque llamarlo simplemente documento no le hace justicia, la declaración es una promesa, un lazo que une al mundo eliminando barreras para que todas y todos, sin importar nuestro origen, género o creencias, tengamos derechos fundamentales. La declaración proclama más de 30 derechos universales, entre ellos el derecho a la vida digna, al trabajo en condiciones de igualdad, la educación, la salud y el bienestar. Y es una guía para todas las instituciones del mundo que trabajan por un futuro más igualitario. Si bien en los últimos años se avanzó mucho en materia de derechos humanos, aún quedan varias asignaturas pendientes, como la igualdad de género. Según ONU Mujeres, nos esperan 300 años para alcanzar la plena igualdad. Esto significa que durante estos 300 años, las mujeres seguirán enfrentando limitaciones de sus derechos, que van desde el acceso a la educación y la salud hasta brechas salariales, informalidad laboral y la alarmante violencia de género, reconocida como la violación más extendida de los derechos humanos en el mundo. Frente a esto, tenemos que actuar. Los derechos humanos no son solo palabras en un papel, son un compromiso de por vida en el que cada persona tiene un papel crucial. Trabajar por la igualdad de género no solo cierra brechas, nos permite crear un mundo donde todas las personas tengamos los mismos derechos y seamos tratadas con respeto y dignidad. No esperemos 300 años. Comencemos a construir un futuro mejor hoy.
Erika Vázquez nos comenta. La justicia es uno de los cimientos sobre los que se sostienen los derechos humanos. Sin ella, la dignidad, la igualdad y la libertad quedan incompletas. Para quienes han vivido violencia, acceder a la justicia no es solo un trámite legal, es un proceso que permite nombrar lo ocurrido, recuperar el control sobre su vida y encontrar un camino hacia la reparación. Sin embargo, la impunidad continúa siendo uno de los mayores obstáculos para garantizar ese derecho. La impunidad ocurre cuando los hechos no se investigan, cuando los responsables no son sancionados o cuando las víctimas no reciben una reparación integral. Esta ausencia de respuesta envía un mensaje social profundo que la violencia es tolerada, que puede repetirse y que las víctimas no importan lo suficiente para ser escuchadas. De esta manera, el daño inicial se multiplica, convirtiéndose en una herida abierta que afecta no solo a quienes la sufrieron directamente, sino a familias y comunidades enteras. Garantizar justicia implica una actuación diligente de las instituciones con investigaciones serias, sensibles y libres de prejuicios. Pero también requiere un enfoque centrado en las víctimas que reconozca sus necesidades y derechos, acompañamiento jurídico, atención médica y psicológica, protección frente a nuevas amenazas y medidas de reparación que incluyan desde compensaciones hasta acciones simbólicas, su dignidad. La reparación integral no borra lo ocurrido, pero sí permite reconstruir confianza, sentido de seguridad y proyectos de vida. La impunidad tiene efectos estructurales cuando un Estado no responde, se debilita la confianza pública y se alimentan dinámicas de violencia que afectan especialmente a grupos históricamente marginados, mujeres que enfrentan violencia de género, personas migrantes expuestas a abusos, comunidades indígenas en contextos de despojo, periodistas amenazados por su labor y defensoras y defensores de derechos humanos. La falta de justicia coloca a estas poblaciones en un mayor riesgo, porque deja claro que sus agresores probablemente no enfrentarán consecuencias. Por ello, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, es fundamental recordar que el acceso a la justicia no puede depender de la condición social, el género, la nacionalidad o el lugar de origen. Romper la impunidad es garantizar que cada persona, sin excepción, pueda vivir con seguridad y dignidad. Es reconocer que la justicia no solo mira hacia el pasado para esclarecer lo ocurrido, sino también hacia el futuro para evitar que la violencia vuelva a repetirse. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61 5535 0847 61 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia,
nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. En 2024, casi la mitad de las personas migrantes de América Latina y el Caribe son mujeres y niñas, y en México se registraron más de 65,000 eventos de detención migratoria de niñas y adolescentes. Detrás de estas cifras hay historias de niñas que migran buscando seguridad, reunirse con sus familias o escapar de la violencia. En lo que va de 2025, el contexto para las niñas y las adolescentes migrantes se complejiza debido a los cambios en las políticas migratorias estadounidenses. A los flujos tradicionales se suman niñas, adolescentes y mujeres desplazadas internas debido a la violencia del crimen organizado y el despojo de tierras. Estos perfiles presentan diferentes necesidades de protección y distintos retos que deben ser atendidos. Aunque los riesgos migratorios pueden afectar a personas de todas las edades y perfiles, las niñas y las adolescentes son más vulnerables a la discriminación, la violencia de género, la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, a la educación y al empleo, así como la inseguridad en las rutas migratorias, la escasez de espacios adecuados de acogida y la falta de acceso a programas de cuidado alternativo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado que prácticamente todas las mujeres en movilidad han sufrido algún tipo de violencia, ya sea en su país de origen o durante el camino, y hoy el número de niñas y adolescentes migrantes sigue en aumento. De enero a junio de este año, el Instituto Nacional de Migración realizó 11,855 eventos de detención migratoria de niñas, niños y adolescentes. De estos, 46% corresponden a niñas. Es importante hacer hincapié que el porcentaje de niñas y adolescentes ha aumentado al pasar de 36% en 2018 a 47% en 2025, siendo el porcentaje más alto en los últimos 7 años. Frente a este panorama, urge que autoridades, sociedad civil y comunidades trabajen juntas para garantizar su protección y bienestar. En este Día Universal de la Niñez, recordamos que todas las niñas migrantes tienen derecho a vivir seguras, a ser escuchadas y tener un futuro libre de violencia. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa. Buen día, saludos a las personas que a esta hora sintonizan y disfrutan de este espacio Las Moradas. Quien les saluda, Marisela Ramos, para compartir el reporte desde Radio Victoria, aquí en Cabañas. Comentarles que mujeres defensoras del agua, del territorio de los departamentos de Cabañas, Chalatenango y La Libertad aseguran que en un país donde no se solucionan ni las necesidades básicas del agua
en las comunidades, no debería pensar en la minería como una estrategia de desarrollo. Pues mire que el agua significa vida, porque sin agua no somos nada. Fíjese que a nosotros no tenemos agua ni para tomar, no tenemos agua potable. Lo que hacemos, la jalamos. Tenemos algunas plantitas, las jalamos en cántaro de un río para poder tener algunas plantitas en casa. Nos afectaría en el caso de que contaminaría todas las aguas, pues que es una recarga hídrica para todo el departamento, ya que sirve para consumo humano, para hacer regadíos, y si está contaminado, nos afecta también a todo el departamento. Y nos traería más enfermedades, porque ya el departamento hay muchas personas que riegan también cultivos, y de eso consumimos nosotros. En un país donde la demanda de este vital líquido todavía es un problema que no se ha resuelto en las comunidades, no puede darse el lujo el Estado salvadoreño de apostarle a estos proyectos que destruyen toda forma de vida en nuestras comunidades y en nuestros territorios. Por su parte, Óscar Morales, luchador ambiental salvadoreño, señala que la actividad minera va a generar afectaciones ambientales y una alteración en la salud de la población y sus territorios. No hay otra forma de sacar el oro que no sea removiendo la tierra. La extracción de roca, esta no discrimina, o sea, no hay un método científico para sacar específicamente el oro. Se tiene que utilizar procesos para separar el oro de otros metales que viven. Por ejemplo, se utiliza el cianuro. El cianuro es dañino. No hay otra forma de separar el oro de otras rocas que no sea el cianuro. Y lo extraído, pues, utiliza también agua para ese proceso de separación. Es decir, estos tres procesos, lo que es la extracción, la separación y para ese proceso también la utilización del agua, se utiliza en todo proceso de minería metálica. Y eso obviamente genera una disminución del acceso al bien agua, genera una contaminación porque hay una alteración en el equilibrio ambiental, ¿ya? Y obviamente produce enfermedades. En los lugares donde se utilizan estos químicos, la tierra pues queda infértil, es decir, ahí no se puede volver a sembrar nada. Las lideresas comunitarias y defensoras del territorio resaltan que el extractivismo minero no solo impacta el agua, los suelos, el tejido social, sino también se vuelve una acción violenta contra el cuerpo de las mujeres, que son las que lideran la defensa de los territorios. Con esto pongo punto final al reporte correspondiente a esta emisión de Las Moradas desde Radio Victoria en el departamento de Cabañas, El Salvador. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario,
las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, y como siempre hacemos un cierre del tema abordado el día de hoy. Estuvimos conversando sobre el Internacional de los Derechos Humanos. En estos tiempos que hemos estado sobreviviendo, y lo digo de una manera literalmente sobreviviendo, a todas estas guerras, los salarios que nos suben, las crisis económicas, la pobreza, la inseguridad, en todo el mundo, no solamente en México, en todas partes del mundo, los problemas migratorios, la saturación de las instituciones o de las agencias internacionales solidarias para erradicar y poder contener un poco a esta población y poder darles una ayuda y poder estar para solucionar un poco el problema, pero en realidad no se llega al fondo de la situación, y el fondo de la situación es que hay muchas personas. Primera, hay una sobrepoblación. En segunda, no cuidamos el medio ambiente. Y en tercera, nos han metido en un sistema donde todo tiene que ver con el consumo, y entre más tengas, más feliz vas a ser. Y el que menos tiene es el más pobre. Creo que estamos totalmente equivocados, y yo creo que el que menos necesita es el que más feliz es. Y esta frase no la olviden porque es real. Conozco mucha gente que tiene mucho dinero y se sienten tan solas. Por eso cuando lo tienen ayudan a otras personas con ese dinero, y también eso es una filantropía muy positiva que se las dejo ahí ahora que estamos a finales del año. Son de los últimos programas de diciembre de 2025 y realmente creo que es importante señalar precisamente eso, ser más solidarias con las demás personas, y si en estas fechas podemos invitar a alguien a cenar o regalar una cena navideña a alguna familia, o donar ropa, o donar comida, o dinero, no sé, hacer alguna acción que no tenga que ver con tu familia, alguien que no conozcas y lo quieras hacer de buena fe, creo que eso es algo muy importante. Siempre tener acciones con gente que no tiene nada que ver contigo. Contigo me refiero a que sean cercanas, pero que al final de cuentas son personas que están en el mismo mundo que tú y que no sabes si el día de mañana alguien podría tener esa misma acción contigo. Entonces es un efecto dominó en positivo, y creo que la práctica nos haría bastante bien. Ser más solidarios, más empáticos y menos egocéntricos, menos envidiosos, menos presumidos, y ser más solidarios con el planeta Tierra y con la humanidad, porque estamos tan separados unos de otros que es tan triste, que en vez de tener una evolución parece un retroceso en tantos valores básicos para el ser humano. Y precisamente los derechos humanos de eso se trata, de tener una vida con bienestar, tener salud, educación, tener condiciones dignas para poder vivir de manera adecuada con tu familia o de manera individual, pero que tengas acceso a ellos. Y precisamente ese es el punto, que los derechos no son para todos, y eso es real. En un supuesto dice que son para todos, pero en la práctica no es real. En la práctica siempre los derechos son para la gente que tiene dinero, y para la gente que no lo tiene siempre tiene que luchar el triple, el doble, buscar medios alternativos para que los puedan acompañar en procesos judiciales, en procesos de denuncias, en procesos de acompañamiento. Es muy complicado. Creo que debemos de ser conscientes de que los derechos se deben de pelear, porque nadie va a venir a dártelos, eso seguro, y menos a las mujeres. Las mujeres han tenido hasta el día de hoy derechos porque otras mujeres lucharon por esos derechos, y que hay muchos hombres que han sido empáticos en la historia, sin duda, pero también ellos se han beneficiado de estos derechos
ahí se los dejo como una metáfora de una manera filosófica sin profundizar demasiado, pero es tan real. El Estado se encarga de hacer lo que quiere, no lo que puede y lo que debería. Entonces ahí es donde se rompe esa humanidad y ese respeto a los derechos humanos. Cuando hay delitos de secuestro, desapariciones forzadas, de mujeres que han sido asesinadas por feminicidios, no resuelven los casos y encuentran fosas por todo el territorio mexicano o en otros países de gente que ni siquiera saben quién es. Todo eso es un reflejo de las malas prácticas, de los derechos humanos, de las malas estrategias que usa el Estado y también de una corrupción estructural que nos invade por todo el mundo, y que cuando eres una persona que tiene económicamente mucho dinero o vienes de una familia que tiene un renombre, por decirlo de esta manera, vas a ser buscado hasta el infinito, pero cuando no es así, no importa. Esa es la realidad y es muy triste y es muy indignante. Cuando no tienes dinero, una más, una menos, ¿qué más da? ¿No? Al fin y al cabo los seres humanos se reproducen, como no importa el mañana. Entonces, justo este pensamiento es como los de arriba ven a los de abajo, pero si los de abajo, los de arriba no tuvieran lo que tienen. Esa es otra realidad tan grande. Los derechos humanos también tienen que ver con los derechos laborales, tiene que ver con el derecho a la salud y sobre todo a la atención a las mujeres en la cuestión de salud reproductiva, que son las que menos se atienden, las que menos se cuidan y a las que menos se les hace una sensibilización sobre el cuidado de su cuerpo y el cuidado de su vida. Siempre se deja al último, las mujeres siempre se dejan al último y solamente van al médico cuando ya no hay mucho que hacer. Hay una responsabilidad del Estado en primera instancia que no se ocupa y no le importa, y lo que se ocupa y le importa no es suficiente. También hay una responsabilidad cultural, patriarcal, que nos atraviesa, y que todo eso, juntándolo con el contexto alrededor, hace que las mujeres puedan morir por un parto, que debería haber sido de la mejor manera atendida. Pues no hay esos procesos, desafortunadamente, y todos los procesos que pueden llevar las mujeres en sus comunidades, las mejores alternativas siempre son las mujeres parteras y las mujeres parteras tradicionales, que hacen un gran labor ancestral y que si no fuera por ellas, ¿cuántas mujeres no estarían muertas en este momento? Entonces hay que hacer un reconocimiento a todas esas mujeres que en el mundo hacen ese trabajo y que si no fuera por ellas, muchas comunidades literalmente estarían casi desaparecidas de mujeres por dar a luz. Entonces es un tema muy controversial, es muy profundo, pero lo que sí podemos decir es que una vida digna requiere salud, requiere educación, requiere vivienda y requiere un respeto hacia tu cuerpo y hacia al cuerpo de los demás y las demás, a decidir qué quieres hacer, y el Estado debería de brindar las mínimas condiciones para que esto sucediera, y no solo en algunas zonas, sino en todos los puntos de la República Mexicana. Y con esto nos despedimos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Que tengan un excelente fin de semana o semana. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI
sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.